Santa Clara de Montefalco. Amor y pasión. Ambiente histórico. Montefalco es una ciudad de la Umbría italiana, que en tiempos de Clara tenía probablemente unos 2000 habitantes. Anteriormente, se había llamado Coccorone y había estado bien amurallada para su defensa. A principios del siglo XIII, surgió fuera de las murallas el barrio llamado Castellare, que crecería mucho con el correr de los años. Por ello, en 1244 se construyó otra muralla para proteger a la población del Castellare dentro de un único perímetro amurallado. Desde 1249 todo el conjunto empezó a llamarse Montefalco. La ciudad se eleva sobre un monte a 475 metros sobre el nivel del mar. En tiempos de la Santa, el municipio de Montefalco gozaba de una amplia autonomía. Contaba con estatutos propios y un pequeño ejército, recibía tributos de los comerciantes, de los molinos, hornos, y administraba justicia civil y criminal. Políticamente dependía de la Santa Sede y de la autoridad de su representante, el rector del Ducado de Spoleto. Montefalco era una ciudad güelfa, partidaria del Papa, mientras otras ciudades eran partidarias del emperador alemán y estaban contra el poder papal. Estas ciudades eran llamadas gibelinas. De ahí que, con frecuencia, Montefalco, ayudada por las güelfas Spoleto y Perugia, se veía envuelta en guerras políticas con la gibelina Foligno. En medio de estas tensiones, Clara tendrá que rezar muchas veces en su vida, para que se evite la guerra y se firme la paz. El municipio de Montefalco había favorecido desde el principio a los agustinos, a quienes cedió en 1275 la iglesia parroquial de Santa María del Popolo. En 1279 les concedió la iglesia de San Juan Bautista, que fue demolida para construir otra más amplia dedicada a San Agustín. También existía en la misma ciudad un convento de franciscanos. En cuanto a conventos femeninos, existían los llamados reclusorios, que no eran propiamente conventos. Eran lugares de retiro para mujeres. Algo muy típico del siglo XIII en Italia. Eran casas aisladas donde se dedicaban especialmente a la oración y a la penitencia en un ambiente de silencio y soledad. En Montefalco existían en tiempos de Clara 5 reclusorios, el de Benedicta, de Santa Catalina, de las hijas de Feliciano y el de Damián, que será el de nuestra santa. Estos 4 fueron fundados al mismo tiempo, hacia 1268, cuando nacía Santa Clara. Uno quinto, el de Santa Iluminada, fue fundado hacia 1281. El de las hijas de Feliciano se unió más tarde al primero y quedaron constituidos en monasterio oficialmente en 1284 bajo la regla de San Benito. El de Santa Catalina se unió al de Damián, que en 1291 fue constituido oficialmente en monasterio bajo la regla de San Agustín, y el de Santa Iluminada también fue constituido en monasterio en 1301 bajo la regla de San Agustín. En cuanto a iglesias de la ciudad, además de las nombradas Santa María del Popolo y de San Agustín, estaba la iglesia de Santa Clara, de Asís, de San Francisco, de San Fortunato, de Santa Lucía, de San Leonardo, de Santa Iluminada y de San Bartolomé. El ambiente espiritual era bueno, pero surgieron una serie de movimientos espirituales que falsificaron la auténtica fe y llevaron a extravagancias y graves errores. Uno de estos movimientos fue el de los flagelantes, que promovían la conversión con grandes penitencias. Iban por las ciudades con el torso desnudo, golpeándose la espalda, como si la salvación dependiera exclusivamente de hacer penitencia y no de amar a Dios y a los demás. Otros movimientos parecidos que recalcaban mucho la penitencia y la pobreza absoluta y que cayeron en la herejía o en graves excesos fueron los fraticelli, frailecillos, los humillados o los del espíritu de libertad, del que hablaremos después. Clara fue un instrumento de la providencia para defender la fe católica y desenmascarar a muchos de estos herejes, que bajo capa de espiritualidad querían engañar a sus religiosas y sacarlas del convento. Vida en familia. El abuelo de Clara se llamaba Santiago y era apodado el Vengente. Era un hombre muy hábil para los negocios y consiguió un buen patrimonio familiar. Sus 3 hijos, Simón, Viviano y Damián, mantuvieron durante mucho tiempo la unión de los bienes paternos para evitar tasas y otros inconvenientes. Damián, el hijo menor, había nacido entre 1220 y 1225. Contrajo matrimonio con Jacoba Falcone. En 1251 tuvieron a Juana y en 1268 a Nuestra Santa. En 1272 llegó al mundo Francisco. Parece que sus padres eran devotos de San Francisco de Asís y de Santa Clara de Asís, que habían muerto en 1226 y en 1253 respectivamente, y cuya fama se había extendido por toda Italia. En 1273 nació Teodorica, que murió siendo muy niña. Sor Marina, en el proceso de canonización, afirmó que había oído decir a Juana y Clara que su padre era un hombre bueno y de buena vida uno. Su madre, al quedar viuda, entró con sus hijas en el reclusorio, donde murió.
Sus padres se dedicaban al cultivo de trigo y de olivos para vender harina y el aceite para la comida, para las lámparas y para hacer ungüentos. Clara fue bautizada en la iglesia de San Fortunato, la principal iglesia de Montefalco. Desde muy niña se manifestó en ella un profundo deseo de amar a Dios. Cuando tenía 4 años se retiraba en algún lugar de la casa paterna y repetía muchas veces las oraciones, Padre Nuestro y Ave María, que entonces sabía 2. Con frecuencia, acompañada de su madre, iba a la iglesia de San Juan Bautista del Castellare, que estaba muy cerca de su casa. Santiago de Ugolino afirma que siendo Clara de 5 o 6 años, la vio ir sola al reclusorio de su hermana. Un día, estando él con su madre, la vio coger cardos punzantes de los castaños y se golpeaba con ellos en el pecho, invocando la misericordia de Dios. Y esto dice que lo vio en varias ocasiones. Cuando todavía no tenía los 6 años, iba a veces a visitar a su hermana al reclusorio ella sola. Y, cuando iba por el camino, se le presentaba un demonio con la cara tapada bajo forma de mujer cerca de la puerta de cierta casa y le infundía mucho temor. Pero Clara tenía tanto deseo de ir a ver a su hermana que seguía por el camino, y el demonio retrocedía y entraba en la casa. Una vez, oyó una voz que le dijo que él la quería matar como a su hermana Teodorica otra vez, se le presentó el demonio bajo la forma de su hermana Juana. Estaba en su casa, queriendo entrar definitivamente al reclusorio de su hermana, con sus 6 años, y creyó ver a su hermana Juana que le decía: «Clara mía, por amor de Dios debo decirte algo que hasta ahora te he ocultado. El capricho que tú tienes de encerrarte conmigo es vano, tonto y temerario. Es vano, porque, no teniendo más de 6 años, el obispo de Spoleto no te dará jamás licencia para entrar. Es tonto, porque tú crees encontrar en el reclusorio gustos y consolaciones y estás en un error. Te aseguro que en todo este tiempo en que he estado encerrada, no he tenido más que tribulaciones. Es temerario, porque tú no sabes que, si entras, deberás ayunar todos los días y sufrir todo lo que puede padecerse. Te confieso, hermana mía, que, si no fuera por el honor de la familia, no querría estar más tiempo encerrada. Ahora he venido a ti, a ocultas, para darte este sano consejo que otras veces no te he podido dar». Entonces, Clara se volvió al crucifijo y rezó para conocer su voluntad. De pronto, sintió una voz interna que le decía: «Vete mañana a ver a tu hermana y sabrás mi voluntad». Al día siguiente, después de haberla oído atentamente, Juana la animó a entrar, pero, si el diablo se le manifestaba siendo tan niña, también lo hacía el niño Jesús y la llenaba de felicidad. Hay un detalle que nos cuenta su mejor biógrafo Berengario di Donadio. Siendo niña, mientras oraba, muchas veces se le aparecía la Virgen María con el niño Jesús bajo su manto. Jesús, aconsejado por su madre, se acercaba a Clara, la tomaba de la mano y la llenaba de inmensa alegría. Clara, que lo veía con sus propios ojos, al niño Jesús, quería cogerlo y jugar con él, pero el niño se escapaba volviéndose a su mamá y dejándola con un gran deseo de amarlo. No es de extrañar que, con tanto amor a Jesús, quisiera dedicarle su vida y retirarse a vivir en soledad con su hermana. Primer reclusorio a los 20 años, en 1271, Juana, la hermana mayor de Clara, se fue a vivir con su amiga Andrea al reclusorio que había construido su padre Damián, que quería la santidad de su hija, en un terreno que había comprado a un tal Peroné di Chiara 7. Este reclusorio estaba frente al hospital de los pobres del municipio, llamado de San Leonardo. A Clara, por ser pequeñita, se le permitía entrar cuando iba con su madre. A veces, se quedaban a dormir allí, sobre todo, cuando Juana estaba enferma y la madre debía cuidarla. Cuando tenía ya 5 años o cumplidos los 6, ya le permitían ir sola. Ella, a pesar de los posibles peligros, sabía que su amigo Jesús la defendería y cuando tenía miedo, hacía la señal de la cruz para defenderse del demonio. También, como hemos anotado, su amor a Jesús lo manifestaba desde entonces, dándose disciplinas, latigazos, en el pecho con cardos de los castaños. Hacia 1274 Juana le pidió al obispo de Spoleto autorización para aceptar el reclusorio de modo estable y con todos los derechos y deberes. Se le concedió la autorización correspondiente y fue nombrada Juana como rectora oficial del reclusorio. Clara pidió entrar con el permiso de sus padres. El vicario episcopal tuvo sus dudas al principio, pero al fin aceptó la entrada de Clara y las bendijo a las 3, prometiéndoles asistencia espiritual. Sor Tomasa afirma que su madre le enviaba algunas cosas cocidas o crudas para comer. Clara tenía mucha gula, mucho deseo de comerlas, pero se refrenaba y no las quería comer. Y tanto se controló que no le apetecía comer una cosa más que otra. Una vez, estando enferma, tuvo muchos deseos de comer una castiata, una torta típica del lugar, hecha a base de queso, huevos y tocino. Comió lo único que tenía, unas cortezas de pan. Y dijo que aquellas cortezas tenían el sabor de la mejor torta del mundo.
Desde ese momento, decía que ya no le importaba comer una cosa u otra. En esta oportunidad, parece que Dios quiso premiarle su mortificación y le dio al pan ese sabor especial como un regalo a tanto amor, pues todas sus mortificaciones y sacrificios eran solo por amor. Eran como flores de amor que ofrecía con cariño a Jesús, a quien veía de vez en cuando y quien le regalaba momentos de amor celestial con frecuentes raptos y éxtasis. Sor Marina dice que un día, siendo Clara todavía una niña, tendría unos 13 años, inclinó la cabeza y tuvo una visión. Clara, al volver en sí, le preguntó si había visto lo mismo que ella. La testigo le respondió: ¿Qué has visto? Y Clara le dijo que había visto a un niño hermosísimo. Esta testigo afirma que era el Señor. Y cree que Clara tenía tanta pureza, siendo jovencita, que creía que todas las personas veían lo que ella veía. Clara entró al reclusorio con tan solo 6 años y fue tanta su alegría que durante una semana no comió más que una manzana y un pedazo de pan 10. Desde el principio, su afán de santidad la llevó a hacer muchas penitencias, de modo que su hermana Juana tuvo que frenar sus ímpetus. Vivían muy pobremente. Llevaban una túnica de lana, medio marrón, atada con una cuerda, un manto para el frío, que se echaban encima al comulgar, y un velo para cubrir el rostro. Cada una tenía un látigo hecho de cuerdas o cuero o mallas de crines de caballo para golpearse y así poder ofrecer su dolor por amor a Jesús y conseguir la salvación de los pecadores. El reclusorio era pequeño, tenía 2 o 3 salas y se comunicaba con el exterior por una ventana y una puerta. Aparte tenían una pequeña cabaña para retirarse a solas a orar en un extremo del terreno propio. Según su biógrafo Berengario, Clara cada noche hacía normalmente 1000 genuflexiones, besando el suelo y extendiendo los brazos en cruz. Como no eran propiamente religiosas, no tenían votos, dependiendo directamente del obispo. Llevaban una vida estricta de silencio, oración y penitencia. Después de completas, por la noche, había riguroso silencio hasta la mañana y solo podía decirse alabado sea Dios. En caso de emergencia, se tocaba un pequeño tamborcito para llamar la atención sobre alguna cosa de necesidad. Hacían oración durante todo el día a distintas horas y también a medianoche. Observaban estrictamente las fiestas grandes de la Iglesia, especialmente Navidad, Pascua de Resurrección y las fiestas de la Virgen. Normalmente, nunca salían del monasterio ni siquiera para hacer caridad. Practicaban una pobreza total, no tenían ni pedían nada, viviendo de lo que espontáneamente les ofrecían, sobre todo sus propios familiares. Clara obedecía en todo a su hermana Juana como rectora oficial del reclusorio. Si alguna vez decía alguna palabra en tiempo de silencio, se imponía la penitencia de meter los pies y rodillas en una vasija con agua, que en invierno estaba helada, hasta que recitase 100 Padrenuestros 13. Un día, Juana recibió como limosna un poco de carne seca y la repartió a partes iguales, diciéndole a Clara: «Cómela». Pero ella, que se había propuesto no comer carne, la tiró en el claustro. Sin embargo, meditando después sobre lo ocurrido, reconoció que había desobedecido y se retiró para llorar amargamente aquella desobediencia. Juana le asignaba a Clara un lugar junto a ella en la oración y le decía que no se moviera. Dice Sor Tomasa que sucedió frecuentemente que estaba Juana en oración y le ordenaba a Clara: «No te muevas hasta que yo te diga». Y, estando en oración, muchas veces se extasiaba. En ocasiones, permanecía durante medio día y, alguna vez, todo un día, unas veces más, otras menos. Y Clara permanecía en el mismo lugar sin moverse por obediencia. Una vez se retiró del lugar asignado y comió un huevo ante la insistencia de otra hermana, pero se arrepintió de haber desobedecido e hizo gran penitencia por ello, porque, al desobedecer a su hermana, había desobedecido a Dios. En cuanto a la castidad, fue siempre muy delicada. Sor Marina dice en el proceso que, cuando todavía era una niña, una noche, durmiendo en el reclusorio, descubrió el pie y un poco de la pierna. Su hermana Juana la reprendió. Desde ese día, Clara quiso dormir con la túnica atada con una cuerda hasta el pie para que durmiendo no pudiera descubrirse 17. Tampoco permitía que nadie tocara su carne desnuda. Cuando estaba con extraños, tapaba sus manos, especialmente cuando iba a recibir algo de ellos. Recibía sus limosnas o regalos con las manos cubiertos con un paño. Normalmente, siempre iba descalza a no ser rara vez por enfermedad. De modo que si todo el tiempo que llevó calzado pudiera juntarse, no habría destrozado en toda su vida ni un par de sandalias. En cuanto a la alimentación, Clara comía muy poco. De modo que parecía que no podía sustentarse naturalmente. Sor Juana, su sobrina, que después le sucedió como abadesa, afirma en el proceso que ella cree que vivía más de la gracia de Dios que de alimento corporal. A este respecto, cuando ya estaba en el segundo reclusorio, se cuenta que un día fue el conde de Ranuccio de Spoleto a visitar a sus 2 hijas al convento y vio a Clara que estaba en éxtasis.
De esta manera, el Señor le daba a entender al dicho conde que Clara era alimentada con un manjar celestial. Una religiosa leprosa del monasterio de San Bartolomé de Monteluco, envejecida en una vida de perfección y de obras santas, un día, mientras estaba en oración, vio, como refirió bajo juramento en el proceso, muchos ángeles y santos, y a la misma Virgen María que estaba en el cielo ante una mesa adornada y preparada con deliciosas viandas. Y un niño bellísimo, que ella reconoció como Jesucristo, el Hijo de Dios, le dijo: ¿Ves esta mesa y estos alimentos? Este es el pan del cielo y Clara come de este pan. Clara ayunaba a pan y agua los días establecidos por la Iglesia y durante la Cuaresma llamada de San Martín, desde la fiesta de Todos los Santos hasta Navidad. Además, ayunaba todos los viernes y sábados en honor de la Virgen María. A María le dedicaba sus fiestas y todos los sábados del año. Otras fiestas especiales para ella eran las de Santa Catalina de Siena, Santa Inés, Santa Margarita y Santa Clara de Asís. Cuando no ayunaba, solía comer hojas de vid o de olmos o hierbas. Su hermano Francisco nos dice que tendría 5 o 6 años y visitaba a sus 2 hermanas en el reclusorio y le dejaban entrar. Juana, como una madre, lo cuidaba y le aconsejaba para tener siempre buenas costumbres y obrar el bien. Clara entonces tenía unos 10 años y también le decía palabras espirituales, pero por su gran pureza no quería acercarse mucho a él y le aconsejaba que fuera bueno y rezara el Padre Nuestro y el Ave María. Este testigo le traía hojas de vid o de olmos o de otros árboles para comerlos. Clara también le mandaba que fuera a una huerta de la familia para traerle algunas manzanas del suelo. Le decía que solo llevara las más duras y ásperas, que ni siquiera se las comen los animales ni los cerdos. Y de ellas se alimentaba, como este testigo vio muchas veces, comiéndolas con gran alegría. Ella llevaba siempre una sola túnica e iba descalza y dormía sentada en el lecho. Cuenta Sor Marina que dormía sin jergón, sentada, inclinando la cabeza. A veces, dormía en un jergón sin paja o en un jergón con paja si estaba enferma. Y a pesar de tanta penitencia, el ejemplo de su vida y el de sus compañeras atraía vocaciones. Hacia 1280, antes de pasar al nuevo reclusorio, cuando entraron 5 vocaciones. Marina, amiga de Clara, Tomasa, Inés, Paola e Iluminada. Juana nombró a Clara como maestra de postulantes y novicias de las nuevas vocaciones, a quienes educaba con el ejemplo. Según afirma su hermano Francisco, ella aconsejaba a las hermanas, en especial a las novicias, que, cada tarde después de vísperas o completas y antes de dormir, hicieran 500 genuflexiones y otras 500 por la mañana. Esto se lo recomendaba especialmente a las novicias para que se acostumbraran a orar. Y decía que cuantas más hicieran, mejor, a no ser que estuvieran impedidas por alguna enfermedad o dificultad. Cuando alguna hermana debía hacer algún trabajo, ella le ayudaba con gusto, y cuando a una hermana se le imponía una penitencia, Clara hacía libremente la misma penitencia para hacerle compañía. Por otra parte, ya hacía varios años que Clara había hecho el propósito de no mirar a ningún hombre y, por eso, no quería mirar ni a su hermano Francisco cuando iba al reclusorio. A veces, en esto tuvo que llamarle la atención su hermana Juana, pero lo que sí hacía con mucho cariño era aconsejarle, enseñarle a ser bueno y a rezar algunas oraciones. Cuando ya Francisco tenía 15 años, seguía visitando frecuentemente a Clara, de quien era discípulo externo. Aprendió a levantarse a medianoche para hacer, como ella le enseñó, 500 genuflexiones con 500 avemarías en honor de la Virgen. También le aconsejó que los domingos y fiestas fuera a cuevas solitarias con otros 2 amigos, adoctrinados por ella misma, para hacer oración y darse disciplinas. Meditando en la pasión de Jesús a los 16 años, Francisco entró en la orden franciscana. En 1280 tuvo lugar un suceso importantísimo. Clara tenía 12 años, la edad en que solía hacerse la primera comunión. Se había preparado con mucha ilusión para recibir a Jesús, a quien tanto quería. Al llegar el sacerdote para darles la comunión, su hermana Juana la llamó. Ella, queriendo obedecer de inmediato y con el gran deseo de comulgar, no se puso el manto. Cuando su hermana la vio sin manto, la reprendió y le prohibió comulgar. Clara se retiró y empezó a llorar amargamente. Se ponía una tela en la boca para ahogar sus gemidos. Y, en ese momento, se le apareció el niño Jesús, la besó en la frente y la dejó totalmente consolada. Su biógrafo Berengario aclara, al narrar este hecho, que Jesús le dio la comunión. El reclusorio había quedado demasiado pequeño para las 8 que ya estaban y Juana oró al Señor para que la iluminara y pudiera construir otro más grande. Todos los biógrafos refieren que Juana tuvo una visión un atardecer. Vio una cruz formada por los rayos del sol en cierto lugar. Ella lo atribuyó a una respuesta de Dios a su inquietud sobre dónde edificar el nuevo reclusorio. De ahí que el nuevo reclusorio se llamaría
por consejo de Juana, de la Santa Cruz en el lugar indicado por la cruz, formada por los rayos de sol, ya existía un reclusorio deshabitado. Estaba sobre la colina del Botaccio a medio camino entre Montefalco y el primer reclusorio, y a 100 metros de ambos. Segundo reclusorio. El reclusorio deshabitado había que comprarlo, adaptarlo y reconstruirlo. Papá Damián corrió con todos los gastos y supervisaba la obra. Pero, inesperadamente, a finales de 1280 o principios de 1281, murió, cuando todavía estaba todo en parte sin techar. A pesar de este gran contratiempo, Juana decidió ese mismo año de 1281 trasladarse al nuevo local. Lo hicieron procesionalmente, cantando salmos y llevando una gran cruz de madera. En el primer reclusorio se quedó sola Inés de Tadeo, quien dio vida a una nueva comunidad que con el tiempo, en 1301, con el apoyo del cardenal Napoleón Orsini, tuvo el reconocimiento de monasterio bajo la regla de San Agustín. Este convento quedó reducido en 1480 a 3 religiosas y el obispo de Spoleto las transfirió al convento de la Santa Cruz. En el lugar del primer reclusorio, el general de la orden agustiniana, padre Mariano de Genezano, inauguró un convento de frailes agustinos. Desde los primeros días de su estadía en el nuevo reclusorio, comenzaron los problemas para Juana y sus monjas. Pareciera que el infierno entero se hubiera desatado contra ellas. El municipio estaba en contra, porque decía que iba a ser una carga para la población, ya que dependían de lo que les daban, al no tener trabajos rentables. Un día, en que un fulano amenazó con violencia a Juana y a sus religiosas, tuvieron la suerte de que un amigo suyo lo reprendió con aspereza y las defendió. También tuvieron que sufrir por la oposición de algunos religiosos contra la construcción del nuevo convento. Además, aquel invierno tuvieron que padecer mucho por el frío, ya que no estaba el local techado en gran parte. Y Clara, en las noches más frías del invierno, se quitaba el manto para cubrir a las hermanas más afectadas por el frío, quedándose con la túnica que llevaba puesta. Para complicar las cosas, a los 2 años, en 1283, hubo una carestía generalizada y parecía que iban a tener que cerrar el convento por falta de alimentos, cuando ya eran unas 17 religiosas. En esas circunstancias, decidieron salir a pedir a la calle, algo que nunca habían hecho hasta entonces y no hubieran querido hacer. Clara se ofreció para este trabajo y Juana aceptó que fuera con Marina. Durante el espacio de 40 días salieron a pedir unas 8 veces. Normalmente, Clara precedía a la compañera y pedía limosna con voz fuerte, teniendo descubierto el saquito. Donde la rechazaban más o le hacían pasar vergüenza, regresaba con gusto. Sin embargo, para ocultar su belleza física, se cubría totalmente con el manto para que no la reconocieran. Al recibir limosnas, se arrodillaba y decía en voz alta Deo gratias, gracias a Dios. Al caminar se cuidaba de no mirar a la cara a ningún hombre y de no ser vista por ninguno, teniendo los ojos bajos. Pero, en ocasiones, tenía éxtasis durante este servicio de pedir limosna y por eso Juana, de acuerdo con las otras religiosas, ordenó que no saliera más a cumplir este oficio. Clara lloró mucho por esta negativa, pero aceptó por obediencia. Desde entonces, no salió del monasterio hasta su muerte. Sor Tomasa afirma que había tanta pobreza en el reclusorio que un día no tenían más que una sola corteza de pan y ninguna lo quiso comer, quedando por si acaso alguna desfallecía de hambre. Esta testigo vio muchas veces a Clara que se levantaba de la mesa sin haber comido nada y enviar su parte a los enfermos o indigentes. En aquellos momentos de gran pobreza, consolaba a las hermanas y les aconsejaba a tener paciencia, quedando más saciadas que si hubiesen recibido alimentos. Acostumbraban tener la comida del mediodía y la cena en común. Cuando no ayunaban a pan y agua, solían comer pan hecho de harina y de otros cereales, pan integral. También comían verduras y legumbres como achicoria y coliflor. A veces, bebían un poco de vino, sobre todo, las enfermas para recuperar fuerzas. El agua solían tomarla con un poco de aceite, como se acostumbraba en las familias pobres. En cuanto a la oración, dice Sor Marina, Clara estaba frecuentemente en oración y hacía muchos cientos de genuflexiones en la mañana y en la tarde. Y esta testigo vio una vez que hizo 2000. 1000 con genuflexiones y otras 1000, extendiéndose a modo de cruz en el suelo, y lo hizo junto con esta misma testigo. Respecto a la caridad, a Clara le gustaba ayudar en los trabajos más humildes del convento. En una oportunidad, dicen sus hermanas, discutió con su hermana Juana, porque quería que la nombrara servidora del convento, es decir, de las hermanas que eran analfabetas y no iban a rezar al coro, hacían los servicios externos del monasterio y dentro de casa realizaban las labores más humildes. Pero Juana no aceptó. En 1288 y, teniendo ya 20 años, estaba un día hablando con Sor Marina sobre la pasión del Señor. Clara le comentó, cualquier cosa que se pida a Dios con afecto, Dios la concede rápidamente.
Yo tengo bastante experiencia de ello. Su compañera le dijo, yo sé que no soy tal que Dios haga mi voluntad. Ante esta respuesta, Clara se consideró alguien como ella repetirá con gran dolor tiempo después. Desde ese momento, le fueron quitadas, salvo rara vez, todas las revelaciones y visiones durante 11 años y perdió la paz 35. Buscaba ayuda en los confesores, pero ellos la alababan y ella cambiaba de confesor, porque se creía la persona más pecadora del mundo. En una ocasión, durante estas tribulaciones que los místicos describirán como noche del sentido y del espíritu, se vio puesta como blanco entre dos arqueros que querían herirla con tiros de ballesta. En la visión uno disparaba flechas de vicios y otro de virtudes. Espantada, Clara quiso huir y desviaba la vista para no ver las flechas de los vicios. Primero, lanzaba la flecha al arquero del vicio y después el arquero de la virtud contraria. Y así lanzaban todos los vicios y las virtudes contrarias. Clara comprendió que la virtud rechazaba al vicio y que éstos, perdida toda fuerza, caían a tierra. En cambio, las virtudes permanecían en ella. Con esta visión recibió tanta ciencia y doctrina que habría sabido responder perfectamente a quien le hubiese interrogado sobre los vicios, sobre las virtudes y sobre cualquier otra cosa. Esa visión fue para Clara una admirable escuela en la que recibió la más grande doctrina. Después de los 11 años de pruebas y tribulaciones, en 1299, con 31 años, un día por la mañana, hacia la hora de tercia, tuvo una visión. Vio a un hombre que tenía una lámpara encendida con aceite y en la mano un manojo de paja. Él puso la paja sobre la llama, pero no podía encenderla. Clara estaba maravillada porque la paja no se encendía y sintió una voz que decía a aquel hombre, unta la paja en el aceite y arderá fácilmente. Hecho eso, Clara volvió en sí y comprendió el significado. La paja de su deseo debía ser rociada en el aceite de la humildad. Y, desde ese momento, se sometió completamente a la voluntad divina y se consideró que era una nulidad, quedando contenta si Dios le daba consolaciones o se las quitaba. Muerte de Juana. El 12 de noviembre de 1291 murió Juana. A sus funerales asistió su hermano Francisco, religioso franciscano, y los primos Vanillo y Egidio. Juana fue probablemente la primera en ser enterrada en el cementerio interno del monasterio y sus huesos estarían entre aquellos que se encontraron hace pocos años al hacer trabajos de restauración debajo del pavimento de la capilla de la Santa Cruz. Muerta Juana, Clara lloró los 3 primeros días con cierta preocupación e incluso escándalo de las otras hermanas, a quienes parecía exagerado que una religiosa estuviera tan atada a su familia y a las cosas del mundo. Pero ella les aclaró, no lloro por su alma ni por su cuerpo, lloro por mí, porque Juana era para mí un ejemplo de vida y cada día me hablaba de Dios y de las cosas espirituales. Por esto lloro y no por otra cosa. Pensando sobre el estado de su hermana difunta, al tercer día por la mañana, vio sobre su propia cabeza una antorcha grande, como una viga gruesa. Estaba encendida e irradiaba una gran luminosidad. Confirmada así en la salvación de su hermana, sintió tanta alegría que se conformó con la voluntad de Dios y, si hubiera podido llamar a la vida terrenal a su hermana, no lo habría hecho. En esa misma visión el Señor le dio una luz intelectual para conocer lo bueno y lo malo de cada uno. Entretanto, Juana se le apareció a Clara, quien le preguntó, «Juana, ¿no estás muerta?» Y Juana le respondió, «No fue muerte la mía, sino un pasar a la vida». Ciertamente, Juana había sido una verdadera santa, con frecuentes éxtasis y manifestaciones extraordinarias del Señor. Fue también una perfecta maestra para Clara, a quien hablaba por experiencia. De ahí que todas las fuentes del proceso de canonización de Clara, al hablar de Juana, dicen que era muy santa. Así la califica su hermano Francisco en su informe 43. La sobrina Sor Juana, que fue abadesa después de Clara, dice en el informe que era de gran reputación y santidad. El doctor Bartolo de Jacobo, doctor en leyes, afirmó en el proceso de 1318 a 1319 que, después de la muerte de Juana, Clara le hizo 2 confidencias para manifestarle la gran santidad de su hermana. Le contó que una noche, estando cuidando a su hermana Juana que estaba muy enferma y en peligro de muerte, vino un ángel con un instrumento que parecía una viola y, al sonido de aquel instrumento, Juana se restableció, y Clara veía la transformación de su alma. Por la mañana, su hermana había sido curada como si nada hubiera tenido. En otra ocasión, dice que Juana le recomendó que, si una noche veía un gran esplendor en su celda que lo tocara, pero cuando lo observó no lo tocó, pero vio de dónde venía. La luz salía de Juana y Clara entendió que era una santa. Después de los funerales de Juana, el obispo mandó a su vicario general a presidir la elección de abadesa. Las monjas eligieron por unanimidad a Clara. Apenas tenía 23 años, pero ella, por humildad, suplicó con profundo sentimiento que por amor a Dios anulasen la elección y eligieran a otra.
Ella quería quedar como servidora para los servicios más humildes del monasterio. El vicario tuvo dudas y dijo que lo pensaría. Al día siguiente, retornó para bendecirla y confirmarla como abadesa. Y ella aceptó por obediencia. El demonio. Así como Jesús le concedía muchos dones y visiones, éxtasis y regalos espirituales, también permitía que el demonio en persona se le presentara y le hiciera sufrir para que así tuviera la oportunidad de demostrarle su amor y ofrecerle sus sufrimientos por la salvación de sus perseguidores y de todos los pecadores. Su biógrafo Berengario dice: libraba a sus hermanas de las insidias de los demonios, por lo que éstos estaban indignados. Frecuentemente, sobre todo, los viernes por la noche se le aparecían a Clara y la amenazaban con matarla, porque destruía radicalmente sus obras y sus maquinaciones. Una noche quisieron sofocarla. Las monjas, que habían oído ruidos, acudieron y encontraron a Clara muy fatigada, ayudándola como pudieron. Y Clara con más fuerza trataba de defenderlas de las tentaciones, manteniéndolas al servicio de Dios. Ella misma contó a su confesor don Tomás, canónigo de Gubbio, que por 7 años había estado expuesta al poder de los demonios que la habían afligido con terrores, golpes, enfermedades y otros sufrimientos. Ella, para que pudieran más libremente golpearla y no fueran impedidos por las hermanas, de noche salía del dormitorio al claustro. Sor Marina afirma que una vez, estando las hermanas en el oratorio, recitando el oficio divino, Clara vio por revelación del Espíritu Santo a un demonio que había entrado al oratorio con las hermanas. Estuvo con ellas durante el oficio y después salió con ellas. Dijo que se apareció en forma de hombre y que esto se debió a algunas murmuraciones que había habido entre algunas hermanas. Su sobrina, Sor Juana, recuerda que ella oía muchas veces el clamor que hacía Clara cuando los demonios se le aparecían de noche en la celda. A veces, se le aparecían en forma de hombre, de mujer o de animales. Clara le dijo que, en ocasiones, le ponían la mano en la boca para sofocarla y la amenazaban de distintas maneras. Cierta noche, esta testigo oyó un sonido como si alguien tocase en el torno. Una hermana quiso ir a ver quién era. Pero Clara le dijo, estando esta testigo presente: cuidado a dónde vas, porque no es quien crees. Y esa hermana fue al torno y no encontró a nadie. Y Clara le dijo: toda la noche he visto a un demonio que estaba sobre el torno. Sor Marina declara que el año de su muerte Clara vio a un diablo grande con otros pequeños que llegaron al monasterio y querían entrar, pero no podían. Y Clara los veía y ellos intentaban entrar y no podían. Por último, llegaron a la celda de Clara y el demonio grande le dijo: tú me has hecho esto, pero yo organizaré tales intrigas contra ti y tus hermanas que tendrás mucho que sufrir. Y esos demonios se marcharon a otro monasterio de Montefalco. Y dijo Clara que en ese convento se tramaron muchas cosas contra ellas y su convento los demonios la hacían sufrir. Y ella sufría, amaba y crecía cada día más en amor y santidad, salvando muchas almas para Dios. Dones sobrenaturales. Clara estaba tan enamorada de su esposo Jesús y lo amaba tanto que por él sufría y estaba dispuesta a morir. Y Jesús no se dejaba ganar en generosidad y la llenaba de sus delicias. Éxtasis. Los éxtasis eran muy frecuentes. Cuando tenía estos éxtasis, dice Sor Marina, cerraba los ojos, juntaba los labios y permanecía totalmente inmóvil. Su cara estaba más clara de lo acostumbrado. Estos raptos ocurrían especialmente en las fiestas de Navidad, Epifanía y en otras fiestas, en las cuales los raptos eran más grandes y duraderos. Su biógrafo Berengario declara: tenía altísimos raptos en el Señor. En ocasiones, una sola vez al día o quizás durante varios días. Su rostro, a veces, era rojo y otros se volvía pálido. Sus miembros, unos momentos se movían rápidamente, mientras que otros estaban totalmente inmóviles. Su cuerpo podía estar recto o sentado o arrodillado. Estos raptos la debilitaban tanto que las hermanas creían que en uno de ellos iba a morir, pues perdía la capacidad de los sentidos. Una vez, hacia la fiesta de Navidad, mientras una hermana en el claustro le cortaba el cabello, se quedó con la cabeza inclinada como si estuviera muerta. La peluquera le cortó no solo cabello sino también parte de piel, pero ella ni se enteró. Cuando regresó en sí, se fue a una celda apartada y siguió en éxtasis todo el día y parte de la noche. Desde aquella Navidad, estuvo en continuo éxtasis hasta fines de mayo. En esa época, cuando sentía hablar de Dios o cantar, su alma se extasiaba y perdía todas sus potencias. Por ello, las hermanas procuraban no hablar de Dios en su presencia. Si alguno por la calle o en algún lugar cercano al convento cantaba alabanzas, las religiosas le pedían que no cantara cerca del monasterio. En Navidad de 1295 vio en visión la cueva de Belén en el momento del nacimiento de Jesús y oyó el canto de los ángeles al cual ella se unió cantando. Ese canto fue oído por las religiosas, que se admiraban de tanta alegría. Otra vez, el Señor se le apareció con María y pudo estrechar entre sus brazos al niño Jesús apenas nacido.
En el 1300, año del jubileo, vio la gloria de los santos en el paraíso. Un día tuvo una visión de la Trinidad, más elevada de todo lo que había tenido hasta entonces. En esa visión vio a Dios Trino en 3 personas y con una sola sustancia y esencia en la gloria infinita. Además, durante esta visión sintió tanto gozo y tanta plenitud de alegría que, si Dios le hubiese dicho, ¿quieres algo más?, no habría sabido querer otra cosa. Sor Tomasa informa. Una vez estuvo en continuo éxtasis desde la fiesta de la Epifanía hasta la fiesta de la Purificación de la Virgen María 79. Y después de la fiesta de purificación estuvo en rapto durante 4 meses. Y esta testigo cree que, si no fuera por su oficio de abadesa que la hizo regresar poco a poco a cumplir sus funciones, cree que estaría siempre en ese estado de elevación espiritual. Al preguntar los jueces del proceso cómo podía vivir sin comer ni beber tanto tiempo, Sor Tomasa respondió que, a veces, le metían en la boca agua azucarada, añadiendo, de vez en cuando, un poco de pan, pero otras veces solo agua azucarada. Esto ocurrió 15 años antes de su muerte. Dice su hermano Francisco que Clara le contó que en una ocasión vio el paraíso y la vida eterna. Vio un monte hermosísimo a cuyos lados por todas partes estaban los santos en sus mansiones. En la cima del monte estaba Dios. Y los santos decían, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Entendía que se referían a ella. Y Dios respondió, vendrá, pero todavía estará 15 días, se refiere a 15 años. B. Bilocación. Al igual que otros muchos místicos y santos, tuvo el don de bilocación. Dice Berengario, una vez, durante la oración, Clara se acordó de cierto prelado conocido por su gran santidad. Mientras oraba por él fue conducida en espíritu delante de su habitación. Y vio una mujer bellísima que pensó que era la Virgen María, que salió de la puerta y le dijo, ¿quieres ver a este prelado? Clara le respondió que no. Y la señora le dijo, ¿quieres saber cómo está? Y ella dijo, si cierta noche, Clara le dijo a su sobrina, he visto a 2 hombres que van a Collefiorito y apresan a Fray Santiago. Después de un tiempo, se supo que había sido apresado en el lugar y del modo como había dicho Clara, tal como el mismo Fray Santiago se lo dijo a esta testigo después de ser liberado. Su hermano Francisco certifica en el proceso que Clara le dijo muchas veces que casi siempre, cuando venía alguien de otra tierra, muchas veces lo veía y se lo anunciaba a sus hermanas. Y que hablando con el recién llegado le decía, te vi, cuando venías por el camino. También conocía su maldad o conocía sus palabras desordenadas. Y los corregía y por sus correcciones mejoraban. Muchas de las visiones de que ella habla en su vida pudieron ser verdaderas bilocaciones, porque conocía bien ciertos asuntos y a ciertas personas. Por supuesto que, si tenemos indicio de algunas bilocaciones, en la realidad habrían sido muchas más, lo que pasa es que los santos normalmente, por humildad, suelen hablar poco de sí mismos. C. Sanación de enfermos. Clara era tan querida de Jesús que él le concedía todas sus peticiones. Ya hemos notado cómo, en cierta ocasión, le había dicho a Sor Marina, cualquier cosa que se pida a Dios con afecto, Dios la concede rápidamente, y yo tengo bastante experiencia de ello. Por eso, no es de extrañar que Dios le concediera la salud para los enfermos. Sor Tomasa afirma que ella misma tenía una inflamación en la garganta y creía que era algo grave. Le pidió a Clara que hiciera sobre ella la señal de la cruz. Clara le hizo la señal de la cruz y nunca más volvió a sentir aquella inflamación. Sor Francisca tenía un hermano llamado Conrado, muy enfermo, que había sido desahuciado por los médicos. Le rogó a Clara que, si era para el bien de su alma, lo sanara, porque llevaba una vida disipada. Sor Francisca le envió a su hermano un mensaje, diciéndole que estuviera tranquilo y que no dudara, porque lo había encomendado a Sor Clara. Y que, si era librado, procurase ser bueno. Después de pocos días, Conrado vino al convento sano y su hermana le aconsejó que se hiciera franciscano. Así lo hizo y en esa orden murió, habiendo creído que fue sanado por las oraciones de Clara. Su sobrina afirma que ella estaba tísica y escupía esputos de sangre de los pulmones. Todos decían, incluso los médicos, que no tenía curación. Pero esta testigo tenía fe que las oraciones de Clara la sanarían. Y dicha Clara oró por ella. Y la enfermedad que tenía desde hacía 4 meses fue desapareciendo poco a poco y nunca más la volvió a tener. Un niño de nombre Vanolo, que no tenía ni 1 año de edad, hijo de Alinardo de Montefalco, fue llevado al convento por su abuela Brancina, porque estaba muy enfermo. Su abuela le pidió a Sor Tomasa y Sor Catalina que lo llevaran a Sor Clara para que rezara por él. Tomasa lo recibió por compasión y se lo llevó a Clara, que estaba enferma en su celda, aunque con un poco de temor por no ser eso costumbre. Tomasa le dijo a Clara, ¿quieres que te dé una cosa hermosa? Respondió Clara, ¿qué es? Y Tomasa le puso al niño en sus brazos. Clara, movida a compasión, le hizo la señal de la cruz, diciendo,
ruego a Jesucristo, que puede sanar todas las enfermedades, que sane tu cuerpo y tu alma. Y devolvió el niño a Tomasa, quien se lo entregó a la abuela. Esta testigo oyó muchas veces decir a Brancina que el niño había sanado de su enfermedad. Una joven de Montefalco, de nombre Fiorella, fue asaltada por unos jóvenes que trataron de violarla sin conseguirlo, pero la golpearon y la hirieron gravemente, especialmente en las manos y el rostro. Clara, al enterarse, envió a las servidoras del convento a que fueran a consolarla y asegurarle comida y medicinas. Apenas restablecida, se acercó al monasterio para agradecer las atenciones recibidas. Clara, viéndola triste, comenzó a llorar y, tomando sus manos deformes por las heridas, las besó muchas veces. Dirigiéndose a Dios, dijo: «Señor, si es tu voluntad, quita a esta pobrecita el mal que padece y dámelo a mí, que me lo merezco más», y quedó restablecida. Podríamos seguir anotando muchos otros milagros de sanación durante la vida de Clara, pero es suficiente para darnos una idea del poder de su intercesión en vida, lo cual nos puede llevar a pensar cuánto más poder tendrá ahora que está en el cielo, como lo demostró con tantos milagros realizados después de su muerte. De resurrección de muertos. Un día Sor Tomasa fue a decir a Clara que Andrea había muerto. Clara les dijo a todas las hermanas: «Orad para que Dios le devuelva el espíritu al cuerpo y, al menos, la vea Fray Andrés, su padre, que era fraile y celebraba la misa en el oratorio». Clara y las demás hermanas estuvieron orando, cuando de pronto viene Sor Isaya y dice: «Andrea está hablando». Clara envió de inmediato a llamar a su padre, que primero había sido juez y un hombre muy honrado en el mundo, y ahora era un buen religioso. Vino de inmediato y el padre le dio de comer y de beber un poco. Y, estando esta testigo presente, al poco rato murió. Su hermano Francisco afirma en el proceso que la difunta Sor Andrea, después de no mucho tiempo, se le apareció a Clara estando en oración. Vio Clara una multitud de vírgenes y santos, pasando delante de su monasterio. Una de esas almas se detuvo y entró al convento y vino a su celda. Arrodillándose ante ella, le dijo: «Madre mía Clara, quiero tu bendición». Ella le dijo: «Andrea, hija mía, ¿qué es esto? Estoy saliendo del purgatorio y voy con esta multitud de vírgenes a la gloria, pero quiero tu bendición». Y Clara la bendijo con la señal de la cruz y ella, con gran consuelo, voló a la eterna gloria. Sor Juana declara en el proceso que el año de la muerte de Clara, en el mes de junio, Paganono murió sepultado por la arena, cuando estaba excavando un pozo profundo. Clara, al oír que había muerto sin confesión, comenzó a rogar a Dios para que le diera tiempo para vivir y confesarse. Y le dijo a esta testigo: «Oh, Juana, qué gran pecado. Si hubiera muerto confesado, otra cosa sería, pero tengo compasión, porque ha muerto sin confesión». Y Clara, elevados los ojos al cielo, comenzó con suspiros a orar y decir: «Señor, dale tiempo, devuélvele la vida para que pueda confesarse». Y al poco rato mandó a las servidoras Iluminada y Angeluza a ver qué era del difunto, mientras ella permanecía en oración. Las servidoras regresaron a prisa, diciendo que el muerto ya estaba hablando. Y mandó que le llevaran alimentos para comer. Y ese mismo día en que revivió, se confesó y ese mismo día murió ya confesado. Don de la ciencia y discernimiento de espíritus. A pesar de que Clara no era instruida, sin embargo, tenía una gran capacidad para comprender las Escrituras. Comprendía las Escrituras, más allá de la capacidad del entendimiento humano, con tal agudeza que de cada cosa, por mínima que fuera, hacía maravillosos discursos con expresiones profundísimas. Su hermano Francisco informa en el proceso: tenía un entendimiento clarísimo de todas las virtudes y vicios. Y lo tenía de todas las criaturas, de modo que de una hoja de encina podía decir tantas cosas que, si alguien las escribiera, un mulo no las podría llevar. Y a este testigo, que le planteó diferentes cuestiones de Sagrada Escritura, Clara le respondía con tal lucidez que quedaba todo aclarado mejor que en los escritos y doctrinas de cualquier otro. Y a un canónigo de nombre Tomás que le preguntó sobre el significado de las palabras de la Escritura: «Mis espaldas verás, pero mi rostro no lo verás», Ex 33, 23, ella le respondió que las espaldas de Dios son las cosas divinas y espirituales que no se ven, pero se creen y se esperan hasta que todo se vea en la gloria. Clara respondía profundamente y con verdad las más difíciles cuestiones de teología que le proponían los grandes profesores y expertos teólogos, dejándolos satisfechos con sus respuestas. Sor Marina declaró ante los jueces del proceso que recordaba entre otros grandes teólogos que venían a consultarle a Ángelo de Roma, Bartolo de Spoleto, Fray Santiago de Goncio, Fray Pedro de Perusio, don Pedro Colonna y otros. Sor Tomasa afirma haberle oído decir a Clara que, si viniesen todos los sabios de la Universidad de París, sabría responder a todas sus cuestiones.
Dios le dio tanta luz que sobre una hoja de árbol podía hablar tantas cosas como para escribir muchos libros. También conocía lenguas extrañas sin haberlas estudiado. Su sobrina Juana declara que cierto día dijo a las religiosas, estando presente esta testigo, tenemos cerca a una peregrina de lejanos lugares. Cuando llegó la hora de su venida, se fue a recibirla a la puerta. Y, mientras iba, les decía a las hermanas, venid, venid, que ya ha llegado nuestra peregrina. La peregrina se llamaba Margarita y era de Provenza. Y Clara habló con ella de Dios y de las cosas espirituales hablando en la lengua de la peregrina. Y esta testigo le oyó decir a Clara que entendió todo lo que le había dicho. Por otra parte, conocía a las personas que estaban por llegar al monasterio y sus intenciones, además de asuntos personales de su vida. También conocía el corazón e intenciones de las religiosas de su convento. Veamos algunos ejemplos. Dice Sor Marina, un día, 2 de las servidoras salieron del monasterio para traer cerezas por mandato de Sor Clara, pero ellas fueron a visitar a la hermana de una de ellas que se acababa de casar, quien les enseñó los vestidos de novia y otras cosas mundanas. Al regresar al convento, Clara les dijo todo lo que habían hecho y las reprendió, ordenando que aquellas cerezas no fueran comidas en el monasterio. Otro día, las mismas fueron por pan a casa de un familiar de esta testigo, quien las invitó a beber algo con ella contra el mandato de la priora y contra las costumbres del monasterio. Al volver, Clara las reprendió igualmente. Una novicia hacía una exagerada penitencia, demasiado dura para el cuerpo. Clara no podía saberlo sin revelación divina. La llamó y la reprendió en secreto. La novicia comprendió que, siguiendo y obedeciendo sus consejos, rechazaba mejor las tentaciones del demonio con una pequeña penitencia que como lo hacía antes. La misma novicia tenía un pecado secreto que no había revelado ni al confesor. Clara se lo descubrió y la novicia se arrepintió e hizo penitencia. Cuando alguna hermana tenía alguna tentación o pensamiento contra Dios, la misma Clara la hacía llamar y, cuando llegaba, le manifestaba lo que pensaba y la corregía a solas. Cuando tenían capítulo o reunión de comunidad, les decía, yo sé cuáles son las tentaciones y pensamientos que algunas tienen. No quiero nombrarlas, pero procuren corregirse. Esta testigo, Sor Juana, oyó decir a Clara que cierto hombre de Spoleto iba a venir al monasterio con engaños. Ella les previno a las religiosas para que le respondieran con cautela y discreción. Y el día que predijo Clara, vino ese hombre al monasterio y habló con una religiosa, que ya está muerta, y le habló al principio de cosas espirituales para después inducirla a una secreta familiaridad. Esa hermana tuvo algunos pensamientos ocultos y Clara le reveló a dicha hermana lo que pensaba un tal Cepto de Spoleto. Hablaba con cierta religiosa y, hablando de cosas espirituales, llegaron a tal familiaridad que se tomaron de la mano. Esto ocurrió en Spoleto. Y Clara, que estaba en Montefalco, lo supo por divina revelación y mandó llamar a aquel hombre y le dijo lo que había dicho y hecho con la religiosa en Spoleto. Y el dicho Cepto prometió enmendarse. Una religiosa del convento, de nombre Inés, que decía tener visiones, un día le reveló una a Clara, pero ella le respondió, estando esta testigo presente, esa no es una visión divina sino una ilusión del demonio. Un fraile franciscano guardaba en su corazón un secreto reprochable y peligroso para su salvación. Pero no quería hablar de ello con Clara. Y Clara le dijo, ¿no tienes nada que decirme? Él respondió que no. Y Clara le dijo, veo que tienes algo que decirme. Siéntate un poco más. Y ella le dijo, pobre hombre, tú escondes hace tiempo en tu mente un pensamiento malo y quieres escondérmelo como si yo no lo supiese. Y comenzó a decirle lo que pensaba. Maravillado, reconoció humildemente su culpa y reconoció que Clara había dicho la verdad. Así fue liberado de la tentación. Alexio de Spoleto fue con el abad de San Erasmo al monasterio, queriendo hablar con Sor Clara. La hermana portera fue a llamar a Clara. Clara llegó a la reja, que tenía un paño negro para no poder ver, y dijo, «Bienvenido sea el señor abad». El abad, queriéndole engañar, respondió, «¿Cómo sabe que soy el abad de San Julián?». Clara contestó, «Usted no es el abad de San Julián, sino el abad de la casa de los hijos del señor Ruggiero, como era en verdad». El abad se quedó admirado y le dijo, «Hermana Clara, le ruego que me diga alguna palabra para mi provecho espiritual, porque tengo mucha fe en ti». Y Clara le aconsejó, «Deja ese pecado en el que vives continuamente». «¿Cuál es?», respondió él. «Te ruego que dejes a la concubina que tienes y usa bien los beneficios que tienes». Y añade el testigo Alexio, le dijo otras muchas cosas, estando yo presente, para su corrección. Y el abad con lágrimas, le dijo, «Dices la verdad, procuraré dejarla y corregirme». Alexio dice que era familiar suyo y vecino suyo, pero nunca había ni pensado en nada malo de él. Al poco tiempo, dejó la concubina y se quedó con los hijos. En la relación de los 3 cardenales se dice,
A los capellanes y confesores del monasterio, que deseaban tener cierta familiaridad con alguna religiosa y cuya conversación podía ser peligrosa para ella, inmediatamente los hacía despedir, intimándolos a no volver. La pasión del Señor. Una de las características más importantes de la vida de Santa Clara es su devoción a la pasión del Señor. Era tanto su amor a Jesús que meditaba frecuentemente en los sufrimientos que había soportado por nosotros. Muchas veces, cuando meditaba en la pasión, era tanto su amor por Jesús que se quedaba extasiada. Según afirma Sor Tomasa, Dios le reveló la pasión como si hubiera estado presente, cuando Cristo fue crucificado. La testigo dice que esta es la verdad, porque se lo oyó a Clara, quien le dijo que había visto una turba de judíos gritando contra él, todo tal como sucedió realmente en la pasión. Y esta testigo afirma también que, cuando oía leer o hablar o predicar de la pasión, se conmovía mucho y lloraba. Clara les hablaba frecuentemente a las hermanas de la pasión, aconsejándoles que meditaran en ella. Algo que le impresionó mucho y que le ayudó a meditar en la pasión fue lo que le dijo una santa mujer llamada Inés: bienaventurada el alma que, cuando bebe, contempla en la taza el corazón de Cristo. Bienaventurada el alma que en el plato de comida contempla las llagas de Cristo. Bienaventurada el alma que para ver las cosas pasajeras se sirve de los ojos de Cristo. Bienaventurada el alma, cuyo espejo es el rostro de Cristo, y bienaventurada quien se alimenta del cuerpo de Cristo. A partir de ese día, procuraba ver en todas las cosas algo referente a la pasión de Cristo y estar permanentemente unida a Jesús para consolarlo. Dice Berengario que un día tuvo la visión de un hermoso cordero con cara de niño que estaba en sus brazos. El cordero tenía la cara más blanca que la nieve y su cabello era más suave que la seda. El cordero la miraba y Clara recibía una indecible dulzura y amor de los ojos del cordero. Después, el cordero bajó a una fosa profunda en la que había una vara muy alta. El cordero, levantado, como sosteniéndose en la vara, decía: vosotros los que os sentáis en las abundantes mesas, volveos a mirar al cordero que llevó la cruz. 125. Con esta visión, entendió que Jesús, el Cordero de Dios, le decía que para amarlo había que renunciar a muchos gustos mundanos y seguirlo con la cruz a cuestas. Y eso es lo que hizo toda su vida. Su hermano Francisco narra en el proceso una visión de Clara, que a él le contó su sobrina Juana y que Clara había mantenido secreta durante 7 años. Un día, estando en oración, se le apareció Cristo con la cruz en el hombro. Esa cruz era de tal longitud y anchura como lo fue la verdadera cruz en que Cristo fue crucificado. Y Clara le dijo: Señor, ¿qué es esto? Jesús le respondió: estoy dando vueltas y no he encontrado un lugar donde pueda colocar esta cruz, pero este es el lugar más apto para ponerla. Y desapareció. Clara le dijo a Juana que desde ese momento sintió la cruz de Cristo en su corazón. Y Juana le dijo a este testigo: hermano Francisco, Clara dijo muchas veces que tenía la cruz de Cristo crucificado en su corazón. Última enfermedad. Estando Clara en su última enfermedad, estuvo una vez 10 días seguidos de rapto o elevación espiritual. Uno de los días, antes de la fiesta de San Lorenzo del año de su muerte, le dijo a esta testigo: Juana, ¿quiénes son esas gentes? Sácalos de aquí. La testigo hizo sobre ella la señal de la cruz. Y Clara le dijo: ¿por qué me signas? Yo tengo a Jesucristo crucificado en mi corazón. Y estas palabras las dijo otras veces. Esta testigo creía que se refería al recuerdo de la pasión de Jesucristo, pero, cuando fue abierto el corazón de Clara y encontraron las señales de la crucifixión, entendió que se había referido al crucifijo que tenía en su corazón. Otro día, le preguntó la testigo a Clara si tenía miedo. Ella respondió: no tengo miedo, porque llevo a Jesucristo crucificado en mi corazón. Mandó salir a las otras hermanas y se quedó sola con esta testigo en su celda, y Clara empezó a cantar dulcemente y a alegrarse. Decía: amor mío, Jesucristo, que me miras con una mirada tan pura y me atraes a ti, mi alma no puede contenerse de ir hacia ti. Uno de aquellos días una hermana le llevó cierta cruz a su celda. Y dijo Clara: ¿por qué has puesto esa cruz ahí? Yo llevo la cruz en mi corazón. Uno de sus últimos días, pidió a las hermanas que rezaran por ella algunas horas canónicas que ella había omitido a causa de su enfermedad. Cuando las hermanas todavía no habían terminado, conoció que Dios le había perdonado todos sus defectos y vio la gloria celeste que le tenía preparada. Considerando con estupor tanta belleza, con gran alegría y fervor, exclamaba: Señor, es demasiado el gran premio del paraíso. El día de la fiesta de la Asunción de María por la tarde, hizo que se reunieran todas las hermanas en su celda y les dijo: os ofrezco mi alma y os ofrezco a vosotras, para que seáis bendecidas por Dios y por mí. Y os ruego, hijas mías, que os comportéis bien. Sed humildes y obedientes y sed mujeres que alegren al Señor. Esa misma tarde recibió la Santa Unción. Parecía que hablaba con los santos y ángeles.
Mandó llamar a su hermano carnal Francisco, quien, al venir, creyó que no estaba tan grave y quería regresarse a su convento, pero ella le dijo que si se iba, no la volvería a ver. En los últimos momentos, ella miró a esta testigo. Después, elevó un poco los ojos y el rostro como acostumbraba hacer cuando tenía elevaciones en Dios, y manifestó una gran alegría. De pronto, una hermosa claridad llenó su rostro. Y, cuando se desvaneció la luz, ella se fue, murió, con aquella claridad. Algunos de los presentes no creyeron que había muerto, porque no hizo como suelen hacer los difuntos, inclinar la cabeza y el cuerpo, ni volteó los ojos. Se quedó toda recta, sentada como si estuviese sana. Clara murió a los 40 años de edad, el sábado 17 de agosto de 1308, a la hora en vísperas. Las señales de la pasión. Sor Francisca de Gualterio afirma que el mismo día de su muerte las religiosas acordaron conservar el cuerpo de Clara en virtud de su santidad. Sor Francisca de Hermano con Iluminada, Marina y Elena fueron a abrir su cuerpo. Francisca lo abrió por la parte posterior y extrajo los intestinos y, sacando el corazón, lo pusieron en un recipiente, y los intestinos los enterraron en el oratorio aquella misma tarde. Al día siguiente domingo, después de vísperas, la misma Sor Francisca con Margarita, Lucía y Catalina fueron a tomar el corazón que estaba en el recipiente y Francisca lo abrió y encontraron en el corazón la imagen de Cristo crucificado. Entonces, Margarita fue llamando a todas las hermanas del monasterio, diciendo: «Venid, porque se ha encontrado una cruz en el corazón de Clara». Y Francisca puso el corazón en las manos de Sor Juana, entonces abadesa. Francisca, a insinuación de la abadesa, siguió buscando y encontró un nervio fuerte con 5 nervios pequeñitos que tenían nudos y estimaron que era el flagelo o látigo. Sor Juana afirma que ella ordenó que extrajeran el corazón de su cuerpo y permitió que otras hermanas lo hicieran. Ellas fueron Francisca de Hermano, Marina, Iluminada, Catalina y Elena. Francisca extrajo el corazón con un cuchillo parecido a una navaja de afeitar. Y en el corazón encontraron los signos de la pasión y esta testigo, Sor Juana, vio el corazón abierto y dentro del corazón vio la cruz o imagen del crucificado. Y las animó a las hermanas a ver si había algo más en el corazón. Y encontraron el flagelo o látigo con 5 cordeles y, después de 8 días, encontraron la columna y los otros signos de la pasión. La cruz era como un cuerpecito humano, no bien formado, pues los brazos no tenían los dedos bien formados y tenía una abertura en el lado derecho bajo el brazo, que semejaba a una llaga, pero los pies no estaban con dedos. El látigo era como un nervio duro, como un bastoncito que tenía 5 cordeles con nudos. La columna estaba erecta y fija en la carne del corazón. Muchos testigos que vieron el corazón creyeron ver un cuerpo humano en el crucifijo que tenía una abertura como si representase la llaga del costado de Cristo. Consideradas todas las formas de la cruz, parecía que representaba a Cristo en la cruz más que una simple cruz. El señor Tederico, entonces militar en Orvieto y que poco después entró en la Orden del Predicadores, el señor Bartolo, juez de Perugia, y otros testigos dignos de fe, afirmaron haber visto y reconocido en la cruz una figura humana. También se encontraron 3 piedras. Dice Sor Juana que oyó a Sor Francisca decir: «He encontrado 3 cosas duras y redondas en la vejiga de la hiel». El médico dijo que eso era una gran novedad, que eso no era normal. Y para saber si las piedras eran sólidas o coágulos de sangre, echaron vino en las manos de la hermana que tenía las 3 piedras y encontraron que eran duros y sólidos 137. Estas 3 piedras duras e iguales con el mismo peso, todos consideraban que simbolizaban a la Santísima Trinidad. Su hermano Francisco declaró en el proceso: «En su corazón fue encontrada la cruz del Señor Jesucristo, como ella había predicho muchas veces a sus hermanas de viva voz. Y el mismo día que lo abrieron me lo llevaron al lugar de los hermanos menores de Montefalco y tomé en mis manos su corazón y con mis ojos vi la cruz como un cuerpecito humano y, después, vi el flagelo y lo toqué con mis manos y lo vi con mis propios ojos. Y ese corazón con la cruz y el flagelo lo mostré cientos de veces a las mujeres y hombres que venían. Y vi en ese corazón los 3 clavos y la lanza hecha a modo de flecha, y vi la caña con la esponja y la columna y todo el misterio de la cruz, mientras lo mostraba a las gentes un día, mostraba las señales de la pasión a la gente. A una joven mujer de Gualdo, ducado de Spoleto, le puse en el ojo el vaso de vidrio en el que estaban las 3 piedrecitas. La mujer tenía el ojo blanco y no veía nada. Y, al imponerle el vaso de vidrio, fue sanada. El biógrafo Berengario afirma: la tarde del día siguiente, domingo, fue abierto el corazón de la Virgen Clara en el que se encontró el tesoro de la cruz y, aunque ocultos, también estaban las señales de la pasión de Cristo. En su corazón había nervios duros, que representaban la cruz, los 3 clavos, la lanza, la caña, con que dieron de beber a Jesús, la columna, de la flagelación, el látigo con 5 cordeles y la corona, de espinas.
Y en la vejiga de la hiel 3 piedras redondas de color oscuro que representaban de modo creíble a la Trinidad, la cruz y el flagelo látigo fueron sacados del corazón. Las restantes señales quedaron dentro y se pudieron ver muy bien durante 2 meses hasta que se quedó más seco el corazón. La cruz y el flagelo, aún hoy, persisten colocados en un relicario. El cuerpo de Clara estuvo expuesto a la veneración de los fieles desde el sábado que murió hasta el miércoles siguiente. Las hermanas estaban preocupadas, porque hacía mucho calor en pleno agosto y podría podrirse el cuerpo y tener mal olor. Mandaron recados con insistencia a Tomás de Bartolomé, vendedor de especias, para que trajese bálsamo, mirra y otros conservantes, pero nunca se presentó por el monasterio. Al 4.º día, miércoles, fue colocado el cuerpo en un túmulo de ladrillos y empezó a sentirse una suave fragancia, como atestiguaron varios testigos. Sor Marina afirma que Clara murió como si quedara dormida. Su cuerpo estuvo desde el día de su muerte, sábado, hasta el miércoles sin ponerle ninguna sustancia para conservarlo. Y muchas personas decían que el cuerpo no solo estaba bien conservado de la corrupción, sino que exhalaba perfume. La noticia de lo que había sucedido en el corazón de Clara llegó a los cardenales de Roma. Los cardenales Pedro Colonna y Santiago Colonna habían conocido a Clara y la habían estimado mucho. Santiago le había regalado un dedo entero de Santa Ana, Madre de María, como señal de amistad. Este dedo todavía puede verse incorrupto y parece el dedo de una persona viviente. Pedro había sido recibido como oblato del convento por la misma Clara. Y ellos, con el cardenal Napoleón Orsini, pidieron que les fuese enviado el corazón de Clara a Roma junto con las 3 piedras, símbolo de la Trinidad. En Roma fueron examinados el corazón y las piedras en noviembre de ese mismo año 1308, en unión con muchas personas notables y dignas de fe, entre los que estaba Ubertino da Casale, entonces capellán de Napoleón Orsini. Ubertino había visitado algunas veces a Clara en su convento para exponerle altas cuestiones teológicas y en esta circunstancia, al ver que algunos no creían en que estos hechos fueran milagrosos, le pidió a Clara que lo sanara de una hernia inguinal que padecía de muchos años. Así sucedió al instante, delante de todos los presentes, para gloria de Clara y fortalecimiento de la fe.